Hola a todos de nuevo y bienvenido a un nuevo episodio, una nueva semana más en nuestro canal Aurea Laboral Formación. Mi nombre es José María y como ya sabéis, todas las semanas intento subir al menos un vídeo en el cual hablo sobre un tema laboral importante, sobre alguna situación, alguna sentencia, algún cambio normativo importante y relevante y sobre todo donde intento aportar mucho valor a las relaciones laborales, que es un magnífico juego donde existen muchos factores, existen muchas dudas y existen también muchos actores. Y es interesante que todos esos actores que participan en el juego de las relaciones laborales sepan y tengan conocimiento acerca de cuáles son las reglas del juego, cuáles son las normas y cuáles son los aspectos o puntos de vista que hay que tener en cuenta en lo que es la gestión diaria de esa relación. Hoy quiero traer un vídeo. Estaba esperando mucho. Bueno, esto no suena muy bien. Estaba esperando, tenía muchas ganas de hacer este vídeo y tener el documento que así probase, ¿no? Lo que ya os comenté en un vídeo anterior. No sé si fue en un vídeo anterior o en un artículo, ahora la verdad. Me falla un poquito la memoria. Pero bueno, creo que fue un artículo en el que escribía, en el que relataba que existen muchas situaciones en el día a día de las empresas en las que se produce una discrepancia, se produce un malestar, normalmente por parte de la persona trabajadora, porque la empresa no le está respetando un derecho, o a lo mejor varios derechos, y esos derechos llevan aparejado un pago, normalmente, ¿no? Casi siempre se suele llevar aparejado un pago, no siempre, ¿no? Pero es mayoritario la reclamación cuando esos derechos tienen una componente económica, ¿no? Y claro, esa componente económica, esa totalidad de la cantidad que vas a reclamar, es una cantidad tan pequeña o tan ridícula que es molesta, ¿no? Que es molesta y genera malestar, aunque ese importe no sea muy elevado, pero hay que tener en cuenta que no deja de ser para un trabajador algo, puede ser llegado incluso a haber visto como humillante, ¿no? Y que realmente lo que es el coste de llevar a cabo esa reclamación, digamos, por los cauces legales y ordinarios, puede ser, digamos, más costoso de lo que realmente el trabajador va a recibir, ¿vale? A priori. Hay que tener en cuenta que sí que es verdad que aunque estemos viendo que esa vulneración de ese derecho, esa cuantía que no se está percibiendo, se ciña a un periodo determinado, que normalmente es el último año, ¿no? Que es lo que te permite el estatuto y la normativa básica, ¿no? Reclamar con carácter retroactivo, ¿no? Ese último año. No debemos de perder de vista que, claro, si se reclama y se consolida ese derecho económico, a futuro lo vas a seguir recibiendo, con lo cual, de alguna manera, aunque a priori parece que esta forma, digamos, de expresar que he visto yo, que he hecho yo al principio, de no me compensa porque lo que voy a reclamar a lo mejor son 700 euros y el abogado me cobra 1000 euros, ¿sabes? Pues no me sale a cuenta, ¿no? Bueno, a priori yo lo suelo enfocar por ahí un poco también para empezar a situar al actor, ¿no? En este caso, en una, digamos, en una realidad, ¿no? Que es la del tema de honorarios versus lo que voy a sacar, sin tampoco perder de vista que si lo consigues vía judicial, pues aunque a priori puedas pensar que estás perdiendo dinero, a la larga, pues sí que vas a mantener, digamos, el percibo de esa cantidad y te va a salir rentable el conseguirlo, ¿no? Pero bueno, hay situaciones en las que a veces, si lo que te queda, digamos, de vida laboral no es mucho, o tienes incertidumbre de si vas a seguir o no en esa empresa, a lo mejor lo más razonable, ¿sabes? No es meterte en el fregado de tener que demandar, ¿vale? Y pongo fregado porque al final demandar a una empresa siempre es un fregado, ¿vale? Entonces, hoy os voy a traer un caso, lo tenéis en pantalla, ¿vale? Esto es la constatación de la manera en la que se puede actuar en esas situaciones que estoy planteando, en la que a priori es más costoso reclamar frente a lo que tú vas realmente a conseguir como resultado, ¿no? Esa compensación. Y este vídeo
tiene relación con el vídeo de la semana pasada en el que hablaba de cómo se compensan los festivos cuando el convenio no regula nada, ¿no? Este caso es un ejemplo de ese episodio de la semana pasada. No lo quise meter en la semana pasada porque a propósito quería hacer este vídeo, ¿vale? Porque este vídeo tiene una temática que para mí es más importante que esa, ¿vale? La componente, o sea, es importante también la otra, evidentemente. Todo lo que compartimos aquí es importante, pero lo que es importante es lo que quiero yo decir en este vídeo y que por eso he querido hacerlo en un vídeo separado. Podía haberlo relacionado, pero creo que es mejor hacerlo en un vídeo separado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el caso de un trabajador en el que su empresa le hacía trabajar festivo, ¿vale? Porque trabaja en el sector de limpieza y bueno, hay que dar servicio a los clientes durante todos los días del año y durante todos los días de la semana, con lo cual eh, la probabilidad de que trabaje festivo es elevadísima, ¿vale? Tienes tus turnos de libranza, pero bueno, te va a tocar trabajar festivo, ¿no? Y el convenio colectivo no regula nada respecto de cómo se tienen que abonar o compensar los festivos, ni el provincial ni el estatal, ¿vale? Y entonces, realmente lo que él estaba reclamando a la empresa eran los festivos del último año. Los festivos del último año no eran una cuantía realmente muy elevada, ¿vale? No era una cuantía muy elevada. Y también estaba reclamando horas extras. Las horas extras la empresa sí que se las había abonado, pero había errado el cálculo de la hora extra, ¿vale? Y en ese caso, la diferencia entre lo que era el abono de esa hora extraordinaria y lo que se reclamaba era una cantidad, era y es una cantidad ridícula. Ridícula estamos diciendo que no llega a 200 euros o está en torno a los 200 euros, ¿vale? Y que los honorarios que yo le presupuesté para CEMAC y para juzgado, porque la empresa a priori pues se estaba haciendo un poquito, bueno, se estaba haciendo de rogar y estaba un poco pasando del tema, pues a pesar de que intentábamos hablar con ella para razonar y decir, oye, mira, esto no lo estáis calculando, seguramente es un error, pero lo tenéis que revisar y tal. Y la empresa, bueno, se estiraba, se estiraba, se estiraba, ¿no? Se dejaba un poco ir y tal, diciendo que bueno, que sí, que es verdad, que puede ser, que lo tenían que mirar, pero que teniendo en cuenta que eran tantos trabajadores, que eso les iba a llevar mucho tiempo y tal. Bueno, en fin. Bueno, pues puede ser que en cierta medida tuvieran algo de razón, pero yo, bajo mi punto de vista, tanto tiempo no se ha de tardar en regularizar esta situación, o por lo menos yo no lo entendía que era así, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que originariamente yo le planteé a este señor el hecho de no acudir a los tribunales porque me parecía lo de los festivos sí, porque los festivos al final eran como 10 o 12 festivos, no recuerdo cuánto, y eso en términos económicos sí que era un poquito más elevado, pero tampoco es que fuera una cantidad muy elevada, o sea, sumando los festivos más las horas extras, realmente las cuantías no superaban los 1.500, 1.400, 1.500 euros, ¿no? Sí que es verdad que aquí se da la problemática de que, claro, demandar para estas cuantías, ¿no? Y tener que llegar hasta el juzgado, cuando realmente lo podíamos hacer vía quizás la inspección de trabajo, ¿vale? Que ese es el tema interesante. He tardado un poquito en llegar a él, ¿no? Pero bueno, quería daros contexto y explicar bien la situación para que se pudiera entender. Entonces, si lo hacemos vía inspección de trabajo, presentando una denuncia en la que ponemos de manifiesto que la empresa no está aplicando la normativa para la compensación de efectivo en ausencia de regulación en convenio colectivo, que es el Real Decreto el 2001/1983, que lo tenéis aquí en la pantalla, que es el mismo del que hablamos en el vídeo de la semana pasada, lo tenéis aquí. Estoy moviendo el cursor, no sé si se verá o no se verá. Bueno, pues esa es la normativa a la que hace referencia la inspección de trabajo y lo que le viene a decir a la empresa, ¿no? En la referente al trabajo efectivo, que lo tenemos aquí arriba, ¿no? Porque este es el acta ya del requerimiento formal a la empresa, donde dice que la empresa manifiesta ante a la que suscribe la asistencia de acuerdos en diferentes bases en relación a la compensación de efectivos trabajados, indicando que en Lanzarote a la fecha no existe acuerdo en relación a ello y por ende se está procediendo a abonar los festivos con el mismo importe que las horas ordinarias de trabajo, ¿vale? Eso es lo que la empresa pues le cuenta al funcionario, a la funcionaria de turno, ¿no? Y que examinada la documentación aportada por la empresa y mantenida reunión con la misma en sede inspectora, se procede a requerir, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 23/2015 de 21 de julio, ordenadora del sistema de inspección de trabajo y seguridad social,
y en particular en aplicación de lo dispuesto en su artículo 23 en orden a dar cumplimiento a lo siguiente en relación con el trabajo de los festivos, ¿vale? Y esto es una constatación de lo que dijimos en el vídeo anterior, ¿vale? Pero lo importante, ¿vale? Lo importante es la vía a través de la cual este señor ha conseguido que se le reconozca ese derecho. O sea, no acudiendo a los tribunales. Bueno, vamos a decir que como la inspección también tarda lo suyo en actuar, ¿vale? Finalmente sí que hemos presentado demanda, ¿no? Demanda y papeleta de conciliación, porque no, la empresa no nos daba respuesta y la inspección tampoco. Entonces decidimos, por si acaso, no sabíamos ante la incertidumbre, presentar demanda y tal. Y hemos, con mucha sorpresa, después de muchos meses, hemos obtenido este acta, este documento de la inspección en el cual se le requiere a la empresa que aplique el artículo 47 del Real Decreto 2001/83 sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. Recordad que os dije en el vídeo de la semana pasada que este es un real decreto que regula situaciones relativas a jornadas de trabajo y que regula de manera específica el tema de cómo se tienen que compensar las horas festivas, ¿no? Dice que cuando excepcionalmente y por razones técnicas u organizativas no se pudiera disfrutar el día de fiesta correspondiente, la empresa vendrá obligada, ¿vale?, a abonar al trabajador, además de los salarios correspondientes a la semana, el importe de las horas trabajadas en el día festivo, incrementadas en un 75% como mínimo, salvo descanso compensatorio. O sea, que ya te está diciendo que existen esas dos vías, la económica y la del descanso compensatorio. Las dos son compensaciones, una vía dinerito y la otra vía descansito, ¿vale? Pero que ambas tienen que tener ese incremento del 75%. Y lo importante es que de esta manera ya estamos constatando lo que dije, ¿vale?, en el vídeo de la semana pasada, en el episodio de la semana pasada, pero estamos poniendo, ¿vale? Estamos poniendo en delante con una prueba, ¿vale?, cómo se puede reclamar en esas situaciones en lo que estamos reclamando es algo tan obvio y evidente y la empresa está tan encabezonada o tan negada a reconocerlo que no nos vamos a necesitar realmente ir a un juzgado, al SEMA, ¿vale?, a reclamarlo, que podemos explorar esta vía, que es una vía perfectamente válida para poder hacerlo y que además implica muchos menos honorarios del profesional, ¿no? Porque redactar una denuncia, aunque no vamos a poner en, digamos, no vamos a ponernos a comparar o a equilibrar o a valorar qué tiene más peso, si una demanda o una denuncia. Para mí son dos documentos distintos y ambos tienen mucha importancia, ya que esa redacción de la denuncia también tiene que ser muy trabajada, ¿no? Y en ella se tiene que expresar muy bien, con claridad cuáles son los comportamientos de la empresa, por qué son contrarios y por qué se recaba la tutela de la inspección de trabajo para esa situación. Entonces, en este caso, en este documento, del que evidentemente no voy a compartir, sino este fragmento, ¿vale? Podemos llegar a entender que es un mecanismo muy válido. Aquí se reclamaban tres cosas: la compensación de los festivos, que ya la tenemos, ¿vale?, con lo cual se le tiene que dar al trabajador. Después, la compensación también de las horas extras, las diferencias, ¿vale?, cómo se tienen que calcular también. Se le hace ese requerimiento para que se lo haga. Y había una tercera situación que se estaba reclamando, que bueno, aquí la inspección un poco se ha salido por la tangente y tenemos presentada demanda porque la verdad que es un tema un poco más complejo que estas diferencias económicas que estaban bastante claras, ¿no? Ese es otro tema interesante sobre el que me gustaría hacer un vídeo, pero quiero esperar a que se celebre el juicio, porque ya tenemos señalamiento, que es para el año que viene. No recuerdo en qué mes es del año que viene, para 2026. Y es un caso en el que estamos reclamando diferencia. En la empresa existen dos escalas de libranzas, ¿vale? Una escala de unos trabajadores que reclamaron en su momento y tuvieron que trabajar bastante a nivel judicial para, bueno, trabajar ellos no, sus representantes, sus abogados, ¿vale? Tuvieron que hacer mucho trabajo para que finalmente se les reconociera lo que pedían. Y todos los trabajadores que han entrado después, ¿no?, de esa sentencia, ¿no?, de estos trabajadores, pues a ellos se les ha establecido un sistema de libranza totalmente distinto. De manera que existe ahí un desequilibrio y hay como dos o tres trabajadores que están soportando de manera estoica
ese sistema de libranza que han conseguido sus compañeros y que no se les está aplicando a ellos, pues porque la empresa, ya habéis visto, entiende que si los festivos, pues como no existe acuerdo, de momento no se los estamos pagando y acaso si hay que pagárselo, pues se lo vamos a pagar como una hora normal, ¿no? La hora festiva, cosa que evidentemente la empresa sabía que eso no estaba bien. Pero bueno, de alguna manera se estaban haciendo un poquito, pues, los desentendidos o los locos, ¿no? Como digo yo. Estas son las cosas que a mí realmente no me gustan, ¿no? Y por eso una de las motivaciones de este canal es justamente eso, ¿no? Cuando una de las partes de la relación laboral tiene el conocimiento de que está haciendo algo mal, ¿vale? Y actúa de esta manera, pues está actuando de manera poco ética, poco razonable, ¿no? Poco legal y está contribuyendo al malestar, ¿no? Sobre todo de la otra parte. Y eso es lo que me parece a mí, bajo mi punto de vista, que debe, digamos, de dejarse constancia de esto, ¿no? Yo no lo quiero valorar, ¿vale? Pero sí que me parece importante que se entienda que cuando una parte de la relación laboral está fastidiando a la otra de manera deliberada y con conocimiento, ¿vale? O sea, con, con alevosía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, está generando una situación de estrés y de ansiedad en la otra parte, ¿vale? Normalmente es la empresa la que lo hace sobre el trabajador, pero hay veces que también es el trabajador que lo hace sobre la empresa, en empresas pequeñitas, normalmente un empresario autónomo, o empresario autónomo, y lo llega también a desquiciar, ¿vale? Entonces, bueno, es importante que se entienda que aquí queremos divulgar sobre temática laboral, sobre el juego de las relaciones laborales, pero para que esas relaciones se den de manera fluida y se den de una manera en la que las partes, cada una asuma su responsabilidad y su rol. Y que por el hecho de que alguien pida un derecho, como por ejemplo pedía este buen hombre, pues no se le deje, digamos, de lado, no se le escuche, porque nosotros para llegar a esta tesitura de presentar la denuncia y presentar la demanda, antes hemos agotado la vía diplomática, que es la que digo yo. Pero claro, cuando la vía diplomática no hace el efecto pertinente, pues evidentemente pues, hay que seguir avanzando, ¿no? Para recuperar esos derechos. Entonces, en este caso, pese a que presentamos la demanda y la papeleta de conciliación porque veíamos que la empresa no actuaba, no se movía y la inspección no nos contestaba, pues lo hicimos así, pero a veces ese exceso de querer controlar todo y de que los plazos se den como nosotros queremos, nos hacen que muchas veces también nos precipitemos, aunque bueno, por seguridad, presentar la demanda tampoco pasa nada porque después puedes desistir si lo consigues. Evidentemente la vamos a mantener hasta que la empresa no cumpla con este requerimiento. Si lo cumple, desistiremos de la demanda, pero si no lo cumple, aportando esta resolución de la inspección de trabajo, todavía tenemos más fuerza en el juzgado, ¿verdad? O sea, no necesitamos ya quizás esforzarnos tanto en sala, ¿verdad? Entonces, importante, por tanto, y que os sirva esto a modo de ejemplo. Denuncia ante la inspección de trabajo cuando aquellas situaciones que se reclaman pues puedan ser o bien en cuantía económica ridícula, irrisoria, ¿vale? Tengo otro caso ahora, lo voy a intentar otra vez hacer por esta vía y a la vista de que esto está dando resultados, pues vamos a intentarlo con otra empresa también de limpieza y con otra trabajadora que es distinta a la empresa y distinta a la persona, ¿no? El cliente es totalmente distinto, el convenio es el mismo, casualmente, y la empresa no le está pagando bien el plus de penosidad, ¿vale? El plus regula penosidad, toxicidad y peligrosidad. Si se da alguna de esas tres situaciones, regula un 25% de complemento sobre salario base, la empresa le está pagando un 22, algo, o sea, no sabemos por qué, como 10 euros o algo así, o 8 euros, 9 euros de diferencia, que no le quiere regularizar, se lo hemos explicado por activa y por pasiva, le hemos mandado mensajes de humo, palomas mensajeras, de todo tipo, pero cuando ve a las palomas les dispara y las mata, los WhatsApp se le nubla la pantalla del móvil, o sea, ni de coña hacen caso. Entonces, claro, después ya también hemos hablado con el abogado de la empresa, porque nos mandaron a hablar con el abogado, yo perfecto, para mí no tengo ningún problema, el abogado entiende que lo que estamos pidiendo pues es razonable, pero si el cliente no lo quiere abonar, él tampoco puede hacer nada, o sea, es una cabezonería total de la empresa, están un poco ahí a malas con la trabajadora, entonces bueno, pues vamos a reclamar esa cantidad ridícula vía inspección porque no merece la pena, ¿vale? A pesar de que sabemos que si una vez que lo consigamos a futuro lo va a tener ya y a lo mejor le compensa, pero claro, esta señora tampoco ya
tiene muchos años de vida laboral en la empresa, se quiere jubilar y no le quedan muchos años. O sea, haciendo los cálculos, como la cuantía es tan ridícula y los honorarios nuestros, es que casi no sé yo si le va a salir rentable, ¿vale? Después tenemos también la opción de que vamos a pedir también que se le reconozca en vez de un 25% el 30% de ese plus, porque si se dan dos situaciones, no solo una, o sea, si se da regula tres situaciones, ¿no? Penosidad, toxicidad y peligrosidad. Si se da una de las situaciones, te abonan un 25% del salario base. Si se dan al menos dos, es el 30%, o sea, es un 5% más, ¿sabes? Es una cantidad también que es ridícula, ¿vale? Y esta señora, pues por la especialidad del trabajo de limpieza que realiza y las zonas en las que presta ese servicio, pues está también expuesta a un poco de, digamos, no un poco, porque yo digo un poco porque a veces me expreso así, parece como que me da cosas decirlo, pero no, abiertamente a un poco no. O sea, tiene penosidad y tiene toxicidad, las dos cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar de que en cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, las empresas tienen que evaluar los peligros, ¿no? Y las inconveniencias y las situaciones complejas en materia de la salud para el trabajador. Entonces, los riesgos psicosociales son otro de los aspectos importantes a tener en cuenta. La empresa le estamos pidiendo que aporte la evaluación del puesto actualizada de la trabajadora después de las nuevas funciones que viene realizando desde hace no mucho tiempo, ¿vale? Y bueno, se están haciendo un poquito los locos, entonces vamos a entrar también en la denuncia a meter la parte económica y la parte de prevención para que aporten esa documentación, forzarles a que hagan la evaluación y si no están cumpliendo con la ley en materia de prevención de riesgos laborales, pues que además se expongan a una sanción, ¿verdad? Y por ahí lo queremos intentar. No vamos a ir al juzgado de momento, vamos a usar esta técnica y vamos a estar tranquilos. Entonces, según de lo que salga de ahí, también lo voy a actualizar. Si resulta que es todo mal y sale fatal, sale mal, pues lo diremos, ¿vale? Porque no vamos a esconder aquí la situación. Lo vamos a decir abiertamente para decir, oye, pues no lo hicimos por esta vía, pero quizás lo deberíamos haber hecho por la otra, ¿no? Entonces, es un tema, también un caso bastante interesante. Casi siempre los casos casi todos son bastante interesantes, ¿no? Y casi siempre nos vamos a juicio porque la empresa realmente no quiere básicamente darle la razón al trabajo cuando sabe que la tiene, ¿vale? La mayoría de las veces. Otras veces porque directamente quiere agotar los plazos y quiere tirar en el tiempo, sabe que lo va a cumplir, pero se quiere alargar. Entonces, yo ya sí que es verdad que no me quiero alargar más. Lo que quería daros este ejemplo de esta situación que me parece súper ilustrativa y me parece súper educativa para las partes. O sea, como la empresa nunca puede subestimar que el trabajador, aunque la cantidad que tiene que reclamar sea tan ridícula, aunque sea una contrata que se va a ir dentro de poco y va a abandonar el servicio, el trabajador tiene la vía, si no quiere ir al abogado de turno, al graduado social de turno, al sindicato de turno, se puede ir directamente a la inspección, redactar de su puño y letra, como Dios le ayude, lo que reclama, aunque no sepa explicarlo bien, pero que la inspección lo va a entender muy bien y va a poner en marcha el expediente en el momento en el que llegue, ¿no? El turno de despachar ese asunto. Con lo cual, es una tontería, ¿vale? Es una tontería, pero que sepáis que el hecho de que el trabajador no tenga una cuantía muy elevada no significa que no tenga otras opciones menos onerosas para él, ¿no? A menos que le cuesten menos que ir a la vía de la inspección de trabajo, que es perfectamente válida, ya hemos visto aquí el resultado, ¿no? Lo tenemos delante. Entonces, sin más, me despido, espero que este vídeo os haya aportado valor, es la idea de todos estos vídeos. No los enfoco exclusivamente en la parte trabajadora, yo realmente los enfoco en tres partes, ¿vale? Para mí los actores en las relaciones laborales son tres. Las partes de la relación laboral, o sea, empresa y trabajador, y también el asesor, ¿vale? La persona que tiene que gestionar estos conflictos, ¿no? Y lo enfoco también bastante en los futuros asesores que van a ocupar esos puestos, que van a llevar a cabo esos roles, ya sea en un despacho profesional independiente o en un despacho de recursos humanos de una empresa cualquiera, ¿vale? Con lo cual, hecha esta matización y esta aclaración, ya no me quiero alargar más. Os invito a que os suscribáis al canal, a que le deis a me gusta si os ha gustado, que hagáis un comentario
si os ha resultado interesante o no. Si tenéis dudas, aprovechad también los comentarios y recordad que yo siempre en la descripción del episodio pongo mis datos de contacto para que si queréis hacerme alguna pregunta, queréis contactar conmigo por algún motivo, tengáis la facilidad de hacerlo. Y yo con mucho gusto me pondré en contacto con vosotros al recibir vuestro mensaje. Así que ahora ya sí que sí, hasta la semana que viene.